tal lleváis el examen? Uf, no me entero de nada. Yo bastante bien, si queréis os lo explico. Sí, por favor. Apunta, por ejemplo, María envía flores a Juan. María es el sujeto. Vale. A lo mejor habría que esperar a María, que a lo mejor ella tampoco lo entiende. Pero es que siempre llega tarde. Siempre está con el ritmo caribeño. Seguro que está en la playa con los cocos tomando el sol. Será el cambio de horario. Hola chicas, ¿cómo lo lleváis? Bueno, no habrás llegado tarde por el ritmo caribeño, ¿Cómo que ritmo caribeño? por el cambio de horario, por la juerga. Bien. ¿Cambio de horario? ¡Qué huelga! Vuestra gente sois así un poco de cachondeo. ¿Cómo que vuestra gente? O sea que... Sabéis que eso es microrracismo, ¿no? ¿Micro qué? ¿Y creo que? Microrracismo. ¿Qué es eso? Son pequeñas palabras que decimos sin darnos cuenta que son racistas. ¿Nos estás llamando racistas? ¿Eres consciente de que eres nuestra amiga? Si no fuera su amiga, Tampoco ¿Cómo voy a sé. ser racista contigo si mis padres son de Marruecos? pues tenéis que prestar mucha atención a los comentarios que decís. Porque yo sea del Caribe no significa que siempre ande con ritmo caribeño. Estaba haciendo cosas muy importantes y pues no podía quedar mal en aquello y dije, tarde un momento. Qué casualidad que siempre eres tú la que llega tarde. Pues qué casualidad que siempre tengo que hacer cosas. Eso no significa que yo ande bailando. Bueno, vamos a centrarnos en lo importante, castellano. Ah, que el castellano es lo más importante y lo que me habéis dicho a mí no importa, ¿cierto? Pues yo no prefiero hacer el trabajo con vosotras. Adiós, me voy. ¿Se ha enfadado? ¿Se ha ido? Pero eso del microrracismo existe, ¿eh? A ver, déjame buscarlo. Los microrracismos son expresiones cotidianas y sutiles encaminadas a perpetuar discriminaciones por motivos sociales, sexuales y o étnicos que atentan contra la personalidad, dignidad e integridad de una persona, dificultando su desarrollo particular y colectivo. Bueno, esto es un rollo. Mejor vamos a buscar un vídeo en YouTube que nos lo explique más fácil. ¿Qué queréis que ponga? El primero. Hola, soy Edu y hoy os vengo a explicar qué son los microrracismos. Los microrracismos son frutos del racismo estructural de nuestra sociedad, actos que se repiten una y otra vez desde hace tiempo. Son expresiones cotidianas y sutiles que perpetúan la discriminación entre determinadas personas, colectivos y su cultura. Se encuentran constantemente en el lenguaje y algunos actos y se manifiestan como una interiorización de prejuicios, así como los micromachismos. ¿Qué pasa? ¿No lo habéis entendido? No pasa nada, que yo os lo explico con un rap. Yo no soy racista, pero la verdad reciben más ayuda que todos los demás. Oh. Yo no soy racista, pero en realidad todos los que vienen a robar. Bueno, si no os ha quedado claro, tranquilos que ahora os pongo unos ejemplos. Ejemplo 1. Para ser negra, eres bastante guapa. Ejemplo 2. Qué bueno que tengas un título universitario. Eres un orgullo para tu raza. Ejemplo 3. Trabajas como un chino. Mucho tiempo, en malas condiciones y sin ninguna queja. Ejemplo 4. Qué bien hablas castellano. Insinuando que es inmigrante y que no sabe hablar castellano. Eso o gritarle, por allí, todo recto. Ejemplo 5. Qué bonita pareja, pero seguro que el negro está con ella por los papeles. Ejemplo 6, y este es muy popular, cuando ves un negro corriendo y con tu grupo de amigos dices, ¡ja! Seguro ha robado algo. Es un ejemplo muy claro de microrracismo. ¡Guau, tía, la hemos liado! Sí, yo creo que sí. Creo que yo voy a buscar información sobre esto y voy a publicarlo en las redes para que no vuelva a pasar. Yo también, creo que esto es un tema súper importante. Lo voy a compartir por Instagram, por Snapchat, por mi grupo de clase, que solo ponen tonterías, y por todos lados. Yo lo compartiré en mi grupo de familia, porque mis abuelos dicen algunas barbaridades que hasta yo me doy cuenta. Pues compartimos todo esto que es importante y seguimos con la clase de castellano. Sí, que madre mía, cómo voy yo.